Bienvenidos sean todos a este su canal, Palabras de Aliento. Bienvenidos sean todos a su espacio, Palabras de Aliento. Mi nombre es Carlos Roa y hoy vamos a estar compartiendo un poquito sobre la palabra de Dios. Vamos a estar utilizando la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera, capítulo 4, versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo le da un consejo a quien él consideraba un hijo. Y le da el consejo como un padre preocupado por el bienestar de su hijo y lo que debía hacer entre tanto transitaba en esta vida. Pablo le recomienda a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 en adelante. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Pensando en esto, antes de que comentemos y empecemos a ver lo glorioso de esta enseñanza, me recuerda a una historia en el Antiguo Testamento. Cuando uno mira la vida de David, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios le da la bendición, le da la enseñanza, le dice a David de que su simiente vendría y nacería el Mesías. Pero luego empieza la vida de David en una espiral descendente. Hay un momento que marca esta descendencia y pasa así desapercibido, pero llama a la atención. El segundo libro de Samuel nos dice y nos enseña de que en el momento en que los reyes iban a la guerra, David se quedó. Cuando David tenía que estar haciendo la guerra, hacer lo que le competía como rey, David estaba de ocioso en su casa. Y en ese momento ocurre el pecado con Betsabé. Y de ahí para adelante empieza toda la decadencia de la vida de David. El apóstol Pablo le da el consejo a Timoteo en lo que debe ocuparse entre lo que él va. Y ese consejo es extensivo para nosotros, para que en el momento, así como David debía estar en el momento de la guerra, debía saber a dónde debía ir, igual nosotros en lo que Jesucristo viene, en qué debemos concentrar nuestra vida. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, es adquirir la palabra de Dios, ocuparnos en adquirir la palabra, en leerla. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, me llama la atención siempre la parte final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, ese ocuparte en la lectura es para hacerte perfecto. Ahora, esa lectura debe ser enseñada y debe ser analizada, debe ser disgrimida por el ser humano. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ocúpate en exhortar, es decir, hacer un planteamiento reflexivo de esta enseñanza, aplicarla a tu vida y por medio de ese conocimiento exhortar a otros. ¿Cómo debe ser esa exhortación? Clara, precisa, concisa. Por eso le dice, ocúpate en la enseñanza. Si tú logras, nosotros como cristianos, vivir este ciclo, es decir, leer, analizar y enseñar la palabra, nos va a decir que el don que Dios ha puesto en nosotros no lo descuidaremos y sobre todo no estaremos ociosos. Recuerda, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que no descuide el don que hay en ti. Lo mismo se nos recuerda a nosotros. Dios nos ha dado infinidad de dones. A cada uno nos repartió, nos dice el apóstol Pablo, como Él quiso. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Qué nos demanda? ¿Qué nos instruye? ¿Qué nos enseña? Que nos ocupemos en ejercitar, en estar haciendo lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque en el momento que los hermanos van a la guerra, en el momento que los hermanos van al culto, en el momento que los hermanos están haciendo lo que tienen que hacer, ¿qué estoy yo haciendo con mi don? El apóstol nos recuerda que no descuidemos esto, sino que lo ejercitemos, que lo fortalezcamos. Y por eso le dice y le recuerda, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos. Cuando David iba a la guerra, el pueblo se manifestaba, conocía las tácticas de David, conocía su conocimiento en la guerra y era aprovechado ese conocimiento. Pero cuando David se quedó en el palacio, ¿qué pasó con su conocimiento? El pueblo no lo pudo resistir, el pueblo no pudo tomar de él, el pueblo no pudo recibir de este, porque David se quedó haciendo lo que no debía hacer. Nosotros, el apóstol Pablo nos recuerda que nos ocupemos en estas cosas. Y no solamente que nos ocupemos, que permanezcamos en ellas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, su iglesia, pueda ser nutrida. Y nos recuerda y nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Para qué? Porque si persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Qué nos recuerda el apóstol Pablo? ¿Qué le está encareciendo a Timoteo? Que tenga cuidado de la doctrina, la enseñanza adquirida. Esa enseñanza que a usted y a mí se nos ha dado, esa enseñanza que Dios nos ha transmitido, debemos cuidarla, atesorarla, vivirla, ponerla en práctica. Esa enseñanza, esa doctrina que se nos ha dado, debemos amarla, tenerla, ponerla en práctica, atesorarla en nuestros corazones. Pero a la vez, esa doctrina debe ir acompañada de un comportamiento ejemplar. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuches. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? ¿Cuál es el consejo para nosotros? Tomándole el ejemplo de David, preocupémonos en hacer lo que tenemos que hacer. En el tiempo que los hermanos van a la guerra, vamos a la guerra. En el tiempo que los hermanos van a la iglesia, vamos a la iglesia. En el tiempo que nuestro don debe ser utilizado, lo utilizamos. ¿Por qué? Porque haciendo esto, mi aprovechamiento es manifiesto, es grande y sobre todo este aprovechamiento beneficia a otros. Irradio la energía de Dios, irradio el ministerio que Dios me da. Y haciendo esto, si persisto en el cuidado de la palabra que se me ha transmitido, de la enseñanza que he adquirido, ¿qué va a pasar? Este aprovechamiento me hará salvo a mí en primera persona, pero también hará salvo a otro. Recordar siempre, Dios nos ha dado el privilegio de su palabra, nos ha dado el regalo del don. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos en lo que tenemos que hacer. Que Dios le bendiga grandemente. No se olviden compartir para que la palabra de Dios llegue a todos los lugares. Hasta la próxima.